Respecto de lo anterior, ¿no es cierto? Vamos a analizar desde el punto de vista de los principios, ¿cuál es el hecho económico? Compra de materiales de aseo para las dependencias del edificio consistorial, convenio marco, ¿cierto? Es el hecho económico. ¿Qué principio se aplica? Gestión continuada. ¿Por qué? Porque estamos considerando el costo de adquisición y no el de liquidación. Luego tenemos el principio del devengado, que establece una cuenta por pagar. Pues estamos comprando y estamos imputando en el presupuesto. Luego, imputación presupuestaria, ¿por qué? Porque la cuenta por pagar corresponde a gasto presupuestario que tiene integrado el subtítulo ítems y asignación, determinado en el clasificador presupuestario. ¿Qué representa el asiento número 2? Representa, ¿no es cierto?, el ajuste por error en facturación. Y este ajuste por error de facturación, ¿no es cierto?, está en la resolución número 3, que vamos a ver qué es lo que dice respecto de los errores. Vamos a ver. Errores. Dice que los errores son omisiones o inexactitudes de información fiable que estaba disponible al momento de registrar movimientos financieros o económicos, ¿ya? O de presentar los estados financieros de una municipalidad para uno o más periodos anteriores, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, se justifica este error, o sea, no es que se justifique, sino que da la posibilidad de poder hacer los ajustes contables y presupuestarios por las diferencias que se han generado a raíz de, ¿no es cierto?, de una determinación errónea de los valores que conforman la factura. ¿Qué representa la 103? El movimiento de recursos disponibles, producto del pago del hecho económico previamente devengado, y es la imputación presupuestaria. Nombre de la documentación sustentada: orden de compra, la factura del proveedor, la nota de crédito. Son los comprobantes, ¿no es cierto?, respaldatorios que certifican, ¿no es cierto?, y avalan y respaldan los registros contables respectivos. Veamos. Veamos el siguiente asiento. Tenemos, ¿no es cierto?, las 115, 08, 02, 001, 001, que son las multas, ley de tránsito. Estas multas son aplicadas ¿por quién aplica las multas de ley de tránsito? Carabineros y inspectores municipales. ¿Quién aplica la multa de la ley de tránsito? Juzgado. ¿No es cierto? Los inspectores y carabineros cursan las infracciones, ¿ya? Pero quienes aplican las multas es el tribunal, en este caso el juzgado de policía local, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, una cuenta de ingresos patrimoniales, acuérdense ustedes acá, 46.102, multas y sanciones pecuniarias. Y vamos a los ingresos patrimoniales, ¿no es cierto?, la 46.102. ¿Qué dice la 46.102? Multas y sanciones pecuniarias, es la 46.102, que aparece ahí y que aparece en el plan de cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, ¿no es cierto?, estamos aplicando las multas, ¿no es cierto?, de la ley de tránsito, registrándolo en una cuenta presupuestaria y a su vez el ingreso en una cuenta de ingresos patrimoniales. Entonces este asiento corresponde a derecho a percibir ingresos por multas originadas en infracción a la ley de tránsito. Esa sería la glosa, ¿ya? O los 123.456.000. Y a su vez, ¿no es cierto?, cuando me pagan la multa, va a ingresar a la 111.02, que es Banco del Estado, ¿ya? Y vamos a cerrar la cuenta presupuestaria, ¿no es cierto?, de ingreso presupuestario. La 115.02.001.001, la 115.08.02.001.001 me quedan saldadas, ¿ya? Por tanto, me quedan abiertas y van directo a ingresos patrimoniales, la 46.102, y la disminución de la, ¿no
es cierto?, el aumento de la caja por el depósito que se hace en el banco. Primero que nada, a ver, frente a ese registro, ¿cuál es el hecho económico? Me devuelvo, ¿cuál es el hecho económico? Aplicación de multas. Aplicación de multa, ¿cierto? Ese sería el hecho económico. Luego, ¿qué principio aplica el asiento? ¿Qué principio estamos aplicando en los asientos contables? Partida doble. ¿Ya? ¿Qué otro principio más? El de vengado también. El de vengado, ¿cierto? Porque estamos reconociendo el derecho a percibir ingresos por multa en ley de tránsito. ¿Ya? Y por otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué representa el asiento 2? Este es el asiento 2. Este. ¿Qué representa? El ingreso. El pago de esa multa. El pago de la multa, ¿no es cierto? El ingreso efectivo por el pago de la multa, por cuánto, ¿no es cierto?, se está ingresando a banco, ¿ya? El pago de la multa. Y a su vez estamos cerrando, ¿ya?, el ingreso por percibir respecto a la cuenta 115-08-02-001-001, ¿cierto? En esos dos registros, ¿ya? ¿Cuál es la documentación sustentatoria de este registro? ¿Cuál sería el documento que respalda toda esta operación? ¿El comprobante de ingreso? ¿Ya? Claro, el comprobante de ingreso municipal. ¿Emitido por quién? Documento de la aplicación de la multa. El juzgado. Por el juzgado de policía local, ¿cierto? En el cual va a tener que consignar el nombre del infractor, ¿no es cierto? El RUT, ¿ya? La identificación personal. Además, la causa que sustenta la aplicación de esta multa, ¿ya? Va a tener que señalar ahí, ¿no es cierto?, cuál fue la infracción del artículo tanto, la ley de tránsito, tendrá que colocarle el detalle a qué corresponde la aplicación de esa multa, ¿cierto? La norma legal infringida. Exacto, ¿ya? Y ahí me va a quedar clarito y fundamentado el registro contable pertinente. Ahora, estos registros, ¿no es cierto?, ¿cómo registran contablemente los municipios respecto de los ingresos diarios? Porque esto corresponde a un ingreso que se ejecuta diariamente, digamos. Puede ser este, puede ser varios, puede ser uno, puede ser más. ¿Cómo registran contablemente los ingresos municipales, por ejemplo? ¿Cuál es el...? Ahora, yo sé que cada ingreso tiene su respaldo, pero hay un registro del efectivo, ¿cierto? ¿Cómo registramos? Con la cuenta Ese, 111-01. ya, perfecto, ya. Pero ¿cuál es el respaldo? El respaldo son los documentos que ingresaron por la caja municipal, por la caja receptora, ¿Ya? en este caso de las multas. Ahora, Es decir, por cada ingreso vamos haciendo un asiento contable, ¿o no? no, es decir, el asiento contable se hace por el resumen del día. Es Ya, decir, ahí perfecto. aparecen todas Entonces, las cuentas que tuvieron movimiento y ya, contra el ingreso, la cuenta de caja. En este caso, ya, a caja al debe y todas las cuentas de ingreso presupuestario que tuvieron movimiento al haber con sus respectivas anotaciones. perfecto, ¿cierto? Ya, y eso se llama, ¿cómo se llama ese documento de respaldo? Comprobante de ingreso diario, parece que no me acuerdo de estos momentos. Ya, bueno, como información, ¿no es cierto? Todos los días se debe hacer una caja municipal. Cada cajero tiene que elaborar su caja y entregársela al tesorero municipal, ¿no es cierto?, dando cuenta de cuál ha sido su recaudación y la cuadratura de la caja, que tiene que cuadrar con los documentos de respaldo y con los fondos disponibles.
¿ya? Y ese va a ser el documento en que se va a registrar, ¿no es cierto?, la contrapartida de todos aquellos ingresos que se devengaron oportunamente, ¿ya? Se van a ir descargando y se van a ir rebajando, ¿no es cierto?, aquellos ingresos por percibir que quedaron registrados al momento de devengar esas partidas. ¿Se fijan? Entonces, todos los días, cada cajero tendrá que elaborar su caja diaria y entregársela al tesorero. ¿Para qué? Para que el tesorero valide que los ingresos, la recaudación está correcta, están con los respaldos respectivos y a su vez también les sirva de base, ¿no es cierto?, a la unidad de contabilidad respecto de los pagos efectivos. ¿Ya? Es como la validación de la información financiera de ingresos municipales efectivos, sean estos presupuestarios o sean estos extra presupuestarios. ¿Se fijan? ¿Ya? Tengo una consulta. Dígame. Cuando me presentan conciliaciones, siempre hay montos que dicen no contabilizados. Y Ya. yo he observado que a veces hay montos no contabilizados que se arrastran hace muchos meses. ¿Ya? Eso, Mucho tiempo algunos. claro. Entonces, ahora, mi consulta es, ¿cómo yo podría llegar a saber el monto exacto a qué pertenece, pidiendo, por ejemplo, el cierre de cajas, de todas las cajas de ese día, y así yo podría llegar específicamente a un monto? No, pues, o sea, en el caso acá, ¿sí?, cuando se producen los ingresos a caja, son los ingresos que recibe el cajero, sean estos a través de efectivo, documentos, ¿no es cierto?, que son los dos medios de pago. Ahora, lo que usted me está preguntando tiene que ver con los depósitos directos, ¿cierto? ¿O no? Sí, cuando me entregan conciliaciones bancarias. Entonces, ¿Ya? dentro de la conciliación siempre colocan un monto que dice no contabilizado. ¿O no, Porque, no aclarado en algunos casos, claro, ¿cierto? porque se supone que todavía no tienen claridad a qué corresponde. Exacto. Mira, la verdad que ese ha sido un tema medio complicado a nivel municipal. ¿Por qué? Porque los municipios reciben muchas transferencias y muchos depósitos directos, ¿ya? Que de repente es difícil de poder aclararlo, porque la verdad que no existe algún documento oficial, salvo, ¿no es cierto?, a lo más que podrá pedirle uno al banco, donde mantiene las cuentas corrientes, que al menos le entregue el comprobante de depósito de quién hizo la transferencia o de quién depositó. Pero muchas veces tampoco se puede reconocer a qué corresponden los ingresos. Es un tema que ahí cada municipio tendrá que establecer algún mecanismo con el banco, ¿no es cierto?, receptor de los depósitos, de manera tal de poder aclarar todos aquellos depósitos que no están aclarados y que están en la cuenta corriente y que si no están aclarados, obviamente no están contabilizados, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un descuadre respecto de lo que dice la conciliación bancaria versus lo que dice el sistema contable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que dice la conciliación bancaria tiene que ser el mismo monto que se registra contablemente, ¿ya? Ese como Entonces base. no tiene nada que ver con el tema del ejercicio que está mostrando usted acá. No, nada que ver, pero me parece interesante el tema que está tocando. ¿Por qué? Pues yo tengo entendido que la mayoría de los municipios tienen las mismas dificultades para poder aclarar depósitos directos y transferencias que se van ejecutando durante el ejercicio, que de repente no se conoce la procedencia, ¿ya? Y que en muchos casos permanecen pendientes ahí sin poder aclarar a qué corresponde, que podrían ser de patentes municipales, que podrían corresponder a permisos de circulación, ¿ya? Hoy en día, un poco, ¿no es cierto?, se ha ido regularizando, especialmente los depósitos que hacen los municipios. Los municipios que hacen transferencia o hacen depósitos directos, generalmente mandan las nóminas a qué corresponden esos ingresos, ¿ya? Que es una manera, por último, de poder controlar y verificar cuál es el origen, ¿ya? Porque muchos de esos depósitos, ingresos en el banco, que se hacen a través de transferencia o a través de depósitos directos, se desconoce fehacientemente cuál es el origen, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un trabajo que cada municipio debe desarrollar con su banco, de manera tal de buscar algún mecanismo, ¿no es cierto?, para poder verificar quiénes son, ¿no es cierto?, los
que hacen transferencia o los que hacen depósitos directos a la cuenta corriente municipal. ¿Ya? Bueno, como sugerencia, ¿no es cierto? Todos los días hay que confeccionar la caja de ingreso municipal, que va a consignar todos los ingresos que se han generado en el día. Además, el tesorero, ¿no es cierto?, tendrá que incorporar, ya porque el tesorero tiene que verificar en la cuenta corriente municipal aquellos ingresos que han sido transferidos o simplemente han sido depósitos directos, porque esa información no lo maneja el cajero, sino que lo maneja directamente el tesorero municipal. Y en ese caso el tesorero tendrá que sacar, ¿no es cierto?, el detalle de todos los depósitos que se han generado en forma directa o transferencia en el día para poder cuadrar las disponibilidades del día. Tanto las que ingresaron en forma directa a la cuenta, por vía depósito directo o por vía transferencia, más los ingresos que se generaron vía caja en las oficinas de la tesorería. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Bueno, y acá, ¿no es cierto?, partimos con algunos procedimientos contables para el sector municipal y público en realidad, ¿ya? Pero aquí yo me voy a retener un poco, porque aquí está hablando, ¿no es cierto?, de fondos que se entregan a las corporaciones administradoras de salud municipal. Hay municipios que tienen a cargo, administran la salud a través de corporaciones de salud. ¿Hay una pregunta? Pregunta, ¿hay municipios de los que están conectados administran el área de salud municipal a través de corporaciones? Municipalidad de La Serena. La Serena tiene corporación, ¿cierto? ¿Cuál Y es Villa el Alemana también. Villa Alemana? ¿Cuál es el modus operandi cuando reciben las subvenciones, los aportes? ¿Cómo registran los aportes que se le entregan a la corporación, ¿no es cierto?, a la Corporación de Salud Municipal? Cuando les llega la plata, ¿a quién les llega la plata de la subvención? O del aporte que manda el Servicio de Salud. Llega vía transferencia al banco. ¿A qué cuenta? ¿A la cuenta corriente principal municipal? Cuenta corriente principal municipal, sí. Ya. ¿A qué cuenta lo ingresan? Porque igual tiene que tener un respaldo contable. ¿A qué cuenta se ingresan esos depósitos que llegan provenientes del servicio de salud respectivo? Yo ahí en la parte contable no me manejo, yo eso lo manejo porque fui la tesorera hace unos años atrás. ¿Ya? ¿Hay la municipalidad de Villa Alemana? Parece que tiene corporación. ¿Cómo operan en esos casos? Municipalidad de Iquique dice aquí, llega una cuenta especial para la corporación. ¿Ya? Gloria Morales. Pero pasa por, a ver, que se comunique, que abra el micrófono. ¿Cuál es el nombre de la persona? Gloria Morales. Gloria. Hola. Gloria. Hola, Gloria. Buenas tardes. Cuéntenos cómo hacen ustedes el proceso de recaudación de los aportes que hace el Servicio de Salud o el Ministerio de Salud para transferirlo al área de salud municipal o al área de la Corporación de Salud Municipal. Lo ingresan a una cuenta corriente especial que tiene la Corporación Municipal y la ingresamos al presupuesto a la 115-05-03-006 y la sacamos por una 215-24. Ya, pero la plata, ¿dónde llega originalmente? A la Municipalidad de Iquique. A la municipalidad, ¿cierto? Una cuenta corriente que tiene la municipalidad. De la Municipalidad de Iquique, sí, pero que es exclusiva para las platas de la corporación. Ya, ahora, dígame una cosa. Cuando les llega esa plata, ¿qué asiento contable hacen ustedes? El ingreso por caja. Ya, la ¿Ya?
contra la 111.01 y después sacamos de la 111.01 para A ver, contabilizar el depósito. cuando les llega la plata, ¿no es cierto? Obviamente aumenta la cuenta banco, la cuenta banco especial que tienen para el registro de los ingresos destinados al área de salud de la corporación, ¿cierto? ¿Ya? Cuando llega la plata, nosotros contabilizamos esa transferencia como ingreso ¿Ya? por caja. Contabilizamos como fondo efectivo la 111.01 ¿Ya? ¿Contra qué cuenta? La 115.05 03006 del servicio de salud. Ya, 115, ¿cuánto me dijo? 0503 006. 115.03. Tenemos 115.0503, disculpe que... 006. 006. Ahí está la 001 y la 002. Hay un procedimiento especial de la Contraloría para los municipios que tienen corporaciones. Sí, ya. La registran, pero esto lo registran ustedes cuando la corporación recibe las plata a la corporación. No, esto lo registramos cuando nosotros recibimos la plata. ¿Ya? Nosotros somos los primeros en recibir las plata, las ingresamos en esa cuenta y la egresamos con una 21524. ¿Ya? Ahora la estamos dando como un fondo a rendir. La estamos contabilizando como un fondo a rendir. ¿Ya? Espérenme un segundito, ¿ah? Bueno, el procedimiento que se utiliza para la recaudación de los ingresos cuando no existen corporaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los recursos son traspasados especialmente al departamento, cuando existe departamento de salud municipal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos primero? Vamos a contar primero esta historia, ¿no es cierto? Ingresan por caja y se registra en una cuenta complementaria que se llama otras obligaciones financieras, que en el fondo la municipalidad se transforma en deudora, entre comillas, del Departamento de Salud Municipal. En forma automática, ¿no es cierto? Así como recibe los recursos, los traspasa en forma inmediata. ¿Y cómo los traspasa? Reversando el asiento anterior. O sea, cerrando la cuenta de otras obligaciones financieras por el monto de la remesa y los saca por banco. Luego, ¿qué hace el Departamento de Salud Municipal? Lo ingresa, ¿no es cierto?, como un ingreso patrimonial, ¿ya? Porque es un ingreso patrimonial, una cuenta con código 4, ¿cierto? ¿Ya? Y a su vez también, ¿no es cierto?, lo ejecuta presupuestariamente en la cuenta la 115.05, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la transferencia atención, con la 115.05.03.006.001, atención primaria, ley 19.378, ¿ya? Luego, en forma automática, ahí está devengando, ¿no es cierto?, el derecho a percibir esos aportes que se lo entrega el municipio, y a su vez, ¿no es cierto?, como lo ingresa a caja, le ingresa a banco, a la cuenta respectiva de educación, de salud, y cierra, ¿no es cierto?, la cuenta presupuestaria para reconocer que el ingreso ya fue ejecutado presupuestariamente. Ese es el procedimiento que se utiliza para los efectos cuando los municipios tienen departamentos de salud municipal. Ahora, respecto cuando son corporaciones de administraciones de salud municipal, ¿no es cierto? Bueno, hay una cuenta aquí que se registra presupuestariamente en la cuenta, quiero que me corrobore la persona que lleva ese sistema, ¿no es cierto? En la municipalidad de... ¿Qué municipalidad es? Iquique. Ya. Sí. Me dijo usted que cuando llegaban los recursos, ¿ya?, o cuando se devengaba el recurso, la facturación por atención de salud, ustedes la tiraron a la 115.05.03.006.001, ¿cierto? Sí, al debe. sí, sí. Y luego ustedes la registran en una cuenta de ingreso patrimonial, la 44.103, ¿cierto? Sí, sí. Pues la percepción del derecho financiero lo tiran a caja, ¿no es cierto? 111.01 y cierran la cuenta presupuestaria de 115.05.
6001, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ya? Luego, la obligación, el devengamiento de la obligación financiera, ¿no es cierto? Que es el devengamiento por los recursos entregados a corporaciones privadas para la administración de salud, la tiran a la cuenta transferencia, ¿no es cierto? La 54101, ¿ya? Transferencias corrientes al sector privado, y abren luego posteriormente la cuenta 215-2401-003, cuentas por pagar de transferencias corrientes, salud, persona jurídica privada, artículo 13, decreto fuerza ley 1, 3063 del año 80, ¿cierto? Sí, sí. Y luego el pago de la operación financiera, el ingreso de fondos, va. Hay un micrófono que está abierto, ¿eh? No se escucha bien, ¿no es cierto? Cerramos, ¿no es cierto? Luego la cuenta 215-2401-003, cuentas por pagar transferencias corrientes, salud, personas jurídicas, contra la cuenta, ¿no es cierto?, banco o banco del sistema financiero. Esa es la operación que se hace, ¿cierto? Sí. Perfecto. Así ya. es. Por último, dice, nota explicativa, para la obligación del presente procedimiento se debe considerar la transferencia, ¿no es cierto?, como norma de control interno, los ingresos a caja en efectivo y cheque deben depositarse íntegramente en la cuenta corriente bancaria respectiva al día hábil siguiente después de recibido, oficio tanto, ¿no es cierto?, el año 82. Para el registro contable se debe cargar la cuenta 111.02 Banco Estado o la 111.03 Banco del Sistema Financiero con abono a la cuenta 111.01. Si nosotros vemos este registro, obviamente que difiere completamente cuando se trata de departamentos de salud municipal, que es totalmente diferente. Y eso para tenerlo en cuenta, pero que lo normal, ¿no es cierto?, la mayoría de los municipios trabajan con departamentos de salud municipal, como también departamentos de educación municipal, que forma parte de la estructura municipal y está establecido en su organigrama como tal. ¿Ya? Perfecto. Luego, ¿no es cierto?, tenemos el registro contable, el procedimiento contable relativo a la adquisición de bienes de uso con pago en el ejercicio. Bueno, tenemos acá un proceso de reclasificación de un bien de uso por incorporar a su cuenta respectiva. ¿Ya? Acá lo que pasa, que originalmente estos bienes están registrados bienes de uso por incorporar, que está dentro del plan de cuenta. ¿Ya? Que a su vez, ¿no es cierto?, a través de este proceso estamos activando la cuenta de bienes de uso depreciable, la 141 y la 181.03, mobiliario de uso público, ¿cierto? Lo estamos activando. O sea, en el fondo estamos cambiando de concepto del bien, de bienes de uso por incorporar versus a bienes de uso depreciable. ¿Ya? Ojo con eso. Aquí estamos cambiando, estamos haciendo una reclasificación, que también la norma contable, la resolución 3 del año 2020, establece, ¿no es cierto?, la reclasificación de bienes. ¿Ya? Eso, ¿y cómo le damos la reclasificación de bienes? ¿Cuál es el fundamento? Es cuando le cambiamos el sentido de los bienes. ¿Ya? Lo mismo hablaba por ahí, por ejemplo, cuando un municipio construye un edificio, ¿ya? Lo construye originalmente para atender sus necesidades de funcionamiento, pero resulta que decide posteriormente arrendarlo, ¿no es cierto? Primero yo lo contabilicé como un bien de uso, pero luego si le doy otro destino lo voy a tener que reclasificar y lo voy a tener que considerar y reclasificar como bienes, ¿no es cierto?, bienes de inversión, porque estoy sacándole una rentabilidad a esos bienes. Cambia de sentido, y esa es la idea del manejo de bienes, ¿ya? Luego el reconocimiento de la provisión de los costos de desmantelamiento y rehabilitación del lugar de acuerdo a la documentación sustentatoria, ¿ya? Que la edificación, terreno y, ¿no es cierto?, contra la cuenta provisión de desmantelamiento o rehabilitación a largo plazo. Luego tenemos bienes de uso recibidos en comodato. Yo les había explicado anteriormente, y lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que los bienes recibidos en comodato, los bienes no son de propiedad municipal, son de propiedad de quienes están entregando la calidad de comodato para el municipio. Y que el comodato en el fondo, ¿a qué se refiere? Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar el establecido en la norma de bienes de uso. Ahora, el comodato préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o inmueble
para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie en el tiempo convenido. Por lo tanto, debemos asumir que estos bienes entregados en comodato no son de propiedad municipal. Por lo tanto, yo no los puedo incorporar dentro de los bienes de uso. Pero sí, el hecho que me lo entreguen, entrega la responsabilidad de uso, yo tengo que hacer el registro administrativo a través de las cuentas de orden o las cuentas de responsabilidad. ¿Ya? Incorporo los bienes de uso recibidos en comodato, ¿no es cierto? Solamente el movimiento económico. Primero, por el monto de los bienes que corresponda, ¿no es cierto? Voy a hacer registros al debe, y a su vez voy a hacer registros al haber. Primero las edificaciones, y luego, ¿no es cierto?, voy a hacer al haber responsabilidad por edificaciones recibidas en comodato, y así sucesivamente. ¿Ya? Voy a hacer un registro netamente administrativo, ¿ya? Y que va a quedar registrado en el sistema contable, y va a aparecer todos aquellos bienes recibidos por parte del municipio de los bienes en comodato. ¿Ya? Por lo tanto, estos bienes no tienen, digamos, proceso de apreciación, no tienen ningún efecto desde el punto de vista económico, por cuanto son bienes que están entregados en comodato al municipio. Y el municipio no es dueño de esos bienes. Bienes de uso entregados en comodato. Primero vimos los bienes de uso recibidos en comodato, ¿no es cierto?, que no son de propiedad municipal. Pero también tenemos bienes de uso entregados en comodato. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como municipio, le estamos entregando a una entidad pública o privada, ¿no es cierto?, en calidad de comodato, algunos bienes para su uso en forma durante un tiempo determinado. Estos bienes sí que forman parte del activo de la municipalidad, ¿ya? Por cuanto, ¿no es cierto?, es parte del activo que se está entregando a otra entidad, a otro servicio, para que la administre y la use. Y en ese caso yo tengo que cambiarle el sentido de esos bienes que me aparecían como bienes de uso normal, yo tengo que trasladarlo a bienes de uso en comodato, ¿ya? Y aquí aparece, y tengo que hacer el ejercicio completo, ¿ya? Descifrar, ¿no es cierto?, tanto el valor libre de los bienes como el valor acumulado de la depreciación y también del acumulado del deterioro. ¿Para los efectos de qué? De dejar regularizadas las cuentas, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, se me pueden duplicar la información y el saldo de las cuentas respectivas no va a ser fidedigno. Por lo tanto, cualquier movimiento de bienes que haga en la cual pueda perder la tuición del municipio, tendrán que hacerse los ajustes contables para de qué manera presentar en forma fidedigna la clasificación y el uso de cuenta adecuado de cada una de las cuentas de bienes de uso. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿qué dice? Entrega en comodato de bienes de uso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a aparecer acá? Yo tengo que tirar a bienes de uso depreciables en comodato. Al debe, me está aumentando. El deterioro acumulado de bienes de uso. Los terrenos en comodato también. La apreciación acumulada de bienes de uso, ¿ya? Contra, no sé, bueno, van aquí la apreciación acumulada y el deterioro acumulado, ¿ya? Tanto de todos los bienes de uso que yo haya entregado en comodato, ¿ya? Ahora, acuérdense ustedes que los terrenos en sí no son susceptibles de depreciación. Por lo tanto, lo más podrán tener, ¿no es cierto?, algún deterioro que tendrá que estar registrado y que voy a tener que, digamos, ir cerrando estas cuentas. ¿Por qué? Porque ya no va a estar bajo la tuición municipal. Pero, ¿no es cierto?, tengo que registrarla en su cuenta respectiva. Y disminuyo, ¿no es cierto?, los bienes de uso depreciable, porque lo estoy entregando en comodato, los bienes de uso no depreciable, ¿ya? El deterioro acumulado también, la tengo que cerrar, y la depreciación acumulada también de bienes de uso depreciable en comodato, ¿ya? De esa manera, ¿no es cierto?, yo traslado y entrego en calidad de comodato bienes que son de propiedad municipal a otras entidades públicas o privadas, que pueden ser las juntas de vecinos, centros de madre, los clubes deportivos, etc. Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie
mueble o inmueble para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie en el tiempo convenido. En el mismo convenio, ¿no es cierto?, de comodato, se establece en qué momento y en qué oportunidad la entidad receptora del bien tiene que hacer devolución, ¿no es cierto?, de el bien de uso que se entrega en comodato. Las cuentas con índice 1, sub 1, ¿no es cierto?, deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario y el plan de cuentas del sector municipal. Esta normativa está en el oficio 59.549 del año 2020 de la Contraloría en la página 125. Ahora, tenemos los bienes de uso recibidos en donación. Los municipios también podemos recibir bienes de uso en donación. Y aquí, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar con los bienes? Obviamente que me van a incrementar los bienes de uso depreciable, los bienes de uso no depreciable, los bienes de uso por incorporar, ¿no es cierto?, los bienes de patrimonio histórico, artístico, científico y cultural, el mobiliario de uso público también puede ser motivo de donación, ¿ya? Pero ¿contra qué cuenta? Contra una cuenta de gestión de ingresos presupuestarios que se llama donaciones recibidas en bienes, que aparece dentro de los ingresos presupuestarios, ¿ya? Que aparece $44.501. Que aparece, ¿no es cierto?, en la página 32 del plan de cuenta del sector municipal. 44.501, donaciones recibidas en bienes. ¿Y esto qué significa? Indirectamente, ¿no es cierto?, significa que me está incrementando el patrimonio por el monto total de los bienes que se reciben en donación. Y cuando hablamos de donación es porque se transfiere el dominio y propiedad de estos bienes, ¿ya? Con todos sus derechos y obligaciones, qué sé yo. Por eso se registra como un ingreso patrimonial. ¿Por qué? Porque me está incrementando el patrimonio, ¿ya? Me está aumentando el monto respectivo por los bienes de uso, ¿ya? Bienes de uso entregados en donación. Primero teníamos los bienes de uso, ¿no es cierto?, recibidos en donación. Ahora tenemos los bienes de uso entregados en donación. La municipalidad entrega donación, ¿no es cierto?, de bienes. Y acá tenemos un movimiento económico, porque no hay de por medio, ¿no es cierto?, no hay movimiento financiero, sino que solamente económico. ¿Para qué? Para poder dejar reflejada los saldos efectivos de las cuentas que componen y que están, digamos, relacionadas con esta donación. ¿No es cierto? Luego, ¿no es cierto?, ¿qué registro hacemos desde el punto de vista contable? Desde el punto de vista contable, ¿no es cierto?, lo tiramos a una cuenta de pérdida o una cuenta de gasto patrimonial, la 54.501, que son donaciones efectuadas en bienes. Y a su vez tengo que cerrar los deterioros y la depreciación de esos bienes que se están entregando a donación. ¿Para qué? Para que la cuenta deterioro acumulado y depreciación acumulada me registre el monto real por concepto de cada una de estas cuentas, ¿ya? De lo contrario, ¿no es cierto?, podría darse el caso que si no hago este ajuste, se me va a presentar un mayor monto de depreciación o deterioro que el valor real de los bienes, que es lo que ha ocurrido en algunos informes contables por ahí que he visto, ¿eh? Y eso tiene que ver justamente por estos procesos que no se registran en forma oportuna. Dice, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la norma de bienes de uso. Las cuentas con índice 1 deben ser registradas al más bajo nivel de desagregación que indica el clasificador presupuestario o el plan de cuentas para el sector municipal, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a considerar las cuentas en índice sub 1, ¿cierto?, con el máximo de, en el deterioro acumulado de bienes de uso, podrán ser muebles y útiles, podrán ser edificaciones, etc. ¿Ya? Por eso que habláis del mayor nivel de desagregación. Luego dice reemplazo de un componente de un bien de uso, ¿ya? Bueno, muchos bienes, ¿no es cierto?, de uso
tienen sus componentes también, ¿ya? Que en algún momento también se pueden reemplazar porque se deterioró, ¿ya? Se echó a perder y no pudo seguir funcionando el bien, pero para eso tenemos que reemplazar parte del bien. Ya, en ese caso, cuando reemplazamos un elemento de un bien de uso, ¿ya? ¿Qué hacemos? Activamos, ¿no es cierto?, la cuenta 141, bienes de uso depreciable, por el monto, ¿no es cierto?, del bien que se está reemplazando, tanto en bienes de patrimonio histórico, artístico y o mobiliario de uso público, etc. Y lo vamos a registrar, ¿no es cierto?, en las cuentas presupuestarias, bienes y servicios consumo, la 21522 y la 21529, cuentas por pagar, adquisición de activos no financieros. ¿Ya? Es en el caso de los componentes, ¿no es cierto?, de un bien de uso, que lo estamos excluyendo, ¿no es cierto?, del inventario. Pago de obligación financiera, egresos de fondo, esto por el reemplazo, ¿no es cierto? ¿Ya? Estamos activando el reemplazo y a su vez estamos registrando presupuestariamente ese reemplazo. Y a su vez, ¿no es cierto?, cuando pagamos, efectuamos el egreso de fondo, que es las cuentas por pagar de bienes y servicios de consumo, que están ahí, ¿cierto? Esta con esta, ya me van quedando cerradas, y cuentas por pagar de adquisición de activos no financieros, que es digamos, están entrelazadas con estas dos cuentas. ¿Ya? Y el pago respectivo por el reemplazo del bien componente que estoy haciendo. Pero, de igual forma, yo tengo que registrar en forma simultánea, ¿no es cierto?, el retiro del repuesto reemplazado. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estoy considerando para este efecto, ¿no es cierto?, tengo que registrarlo en la cuenta baja de bienes de uso depreciable. ¿Ya? Pues estoy reemplazando esta parte, digamos, del activo, lo estoy reemplazando. Por lo tanto, lo considero como un gasto y a su vez, ¿no es cierto?, tengo que hacer el ajuste de ese componente que se está excluyendo del inventario, ¿no es cierto?, las cuentas de deterioro, la depreciación, los bienes de uso depreciable, bienes de patrimonio histórico, artístico, científico y cultural, mobiliario de uso público, ¿ya? Que lo estoy, ¿no es cierto?, cerrando porque, ¿no es cierto?, este componente ya no va a pertenecer, ¿no es cierto?, a las cuentas de activos, lo estoy excluyendo. Depreciación mensual de los bienes de uso. Bueno, ustedes saben que a contar del año 2021, los procesos de depreciación de los bienes de uso ya no son anuales, son mensuales. Por lo tanto, mensualmente yo tengo que, ¿no es cierto?, registrar la depreciación de los bienes. Y eso lo voy a determinar de acuerdo a la tabla. Hay una tabla que es referencial, que la ha entregado la Contraloría, pero de igual forma cada municipio puede establecer su propia tabla de aplicación uniforme para todo el municipio, basado obviamente en elementos, ¿no es cierto?, que justifiquen por qué se está otorgando cierta cantidad de vida útil a ciertos bienes, ¿ya? Quizá a lo mejor por las características de la comuna, ¿no es cierto?, por tratarse de una comuna que es costera, que por ejemplo en el caso de los vehículos, que los vehículos se corroen con mayor facilidad y que se van deteriorando en forma más rápida, etc. Bueno, en ese caso cada municipio puede establecer su tabla de vida útil, ¿no es cierto?, con la condición de que esa tabla de vida útil tiene que quedar formalizada y es de aplicación general para todo el municipio, el área municipal, el área de educación y el área de salud, ¿ya? Por tanto, no pueden existir sistemas de vida útil diferentes de un servicio o de un departamento para otro. ¿Por qué? Porque la municipalidad es una sola entidad, ¿ya? Por lo tanto, ese como un principio podemos hablar de descentralización, pero a la hora de hacer la información contable, ¿no es cierto?, tenemos que consolidar los datos, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de la depreciación mensual de bienes de uso, obviamente que la depreciación corresponde a un gasto, ¿ya? A un gasto del periodo, un gasto mensual, y, ¿no es cierto?, vamos a ir formando la depreciación acumulada de los bienes de uso, ¿ya? Es lo mismo que hacemos en el día de hoy,
en el que hacíamos hasta el 31 de diciembre del 2020, pero aquí lo tenemos que hacer en forma mensual. ¿Ya? Profesor, una consulta. ¿Los bienes en comodato también se les debe mantener la contabilización de la depreciación? Correcto. Cuando son bienes comodato entregados en comodato, cuando son de Propios, propiedad claro, municipal. son propios que se entregan. Sí, Exacto, justamente. ¿Ya? sí. Y los Tienen que que son seguir. entregados hacia nosotros, si ellos, por ejemplo, este No. otro servicio, institución, se No, mantiene el eso. valor que se nos entregó. Se mantiene el valor, pero lo registramos en cuentas de orden. Acuérdense, las cuentas de responsabilidad. Ah, las 9, ¿verdad? No afectan el presupuesto. Cuando Sí. nosotros recibimos bienes en comodato, los registramos administrativamente en las cuentas de responsabilidad y de eventuales responsabilidades. Cuando nuestros bienes los entregamos en comodato, siguen siendo de nuestra propiedad. Por lo tanto, tienen que seguir manteniendo el sistema de depreciación y de control directo al municipio. ¿Ya? Con la diferencia que esos bienes, con la diferencia que esos bienes, cuando se entregan en comodato, yo tengo que cambiar, tengo que reclasificarlos, porque en su momento eran bienes de uso, pero ahora se transforman en bienes en comodato. ¿Se fija? Profesor, Exacto. Ya. Muchas gracias. ¿Sí? nos Estamos. hemos pasado en unos minutitos, 2 minutos. Sí. 7:17. No sé si tiene que Perfecto. terminar algo más aquí o... No, Bien. terminamos ya, sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Ya. Nos estaremos viendo el próximo miércoles Miércoles. como última clase de este ciclo de tres jornadas. ¿Ya? Y ahí vamos a terminar la primera parte. ¿Ya? Ya, profesor. Así que les agradezco la presencia y la participación. Así que nos estaremos viendo el próximo miércoles a la misma hora y con este mismo link para poder ingresar a la clase. Sí, profesor. Así que muchas gracias, muy amable, y que estén bien y que descansen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.